todos, soy Lore de Lore la Profe y os doy la bienvenida a mi canal. Así que si te has pasado por aquí es porque quieres aprender un poquito más de la gramática española y me parece estupendo. Así que quédate por aquí porque hoy vamos a ver sintaxis y nos vamos a centrar precisamente en el complemento circunstancial. Así que con tu permiso, dentro vídeo. Como te iba comentando, hoy vamos a ver otra serie de sintaxis, vamos a ver el complemento circunstancial. Hoy precisamente nos vamos a centrar en tres tipos. En el vídeo anterior vimos el complemento circunstancial de lugar, el complemento circunstancial de tiempo y el de cantidad. Y en el vídeo de hoy vamos a ver el complemento circunstancial de modo o manera, vamos a ver también el complemento circunstancial de finalidad y también vamos a ver el complemento circunstancial de causa. Estos tres complementos también os suelen salir bastante en las oraciones que realizáis en el colegio o en el instituto, así que creo que puedo seros útil a la hora de daros algún tip sobre cómo identificarlo. Vamos a centrarnos primeramente en el complemento circunstancial de modo o manera. ¿Por qué lo llamo de dos formas, diréis? Bueno, pues lo llamo de dos formas principalmente porque dependiendo en el colegio en el que estéis estudiando o el instituto, hay profesores que lo llaman complemento circunstancial de modo y hay profesores que lo llaman complemento circunstancial de manera. Pero a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Por lo tanto, a mí precisamente me va a dar igual si lo llamáis de modo o lo llamáis de manera, porque a fin de cuentas su tarea más importante es indicarnos cómo se desarrolla la acción que nos dice el verbo respecto al sujeto. Por lo tanto, lo que nos interesa es lo que le podemos preguntar al verbo para que nos dé la respuesta y nos dé el circunstancial que estamos buscando. Por lo tanto, una de las características primordiales del complemento circunstancial de modo o de manera es que nos indica cómo se desarrolla la acción en ese momento que nos dice el verbo. Sí que es verdad que el complemento circunstancial de modo o manera muchas veces lo confundimos con lo que viene siendo el atributo o el predicativo, porque nos pensamos que más o menos hacen lo mismo, pero ni parecido. Entonces, el atributo y el predicativo, como vimos en vídeos anteriores, lo que nos indican es una cualidad del sujeto, es decir, nos describe cómo se encuentra el sujeto, pero en este caso, en el complemento circunstancial de modo o manera, lo que hace es decirnos cómo está desarrollando el sujeto esa acción. Además, también vamos a ver varios ejemplos, como el que os voy a poner a continuación en la pizarra. Pero una de las características que tenéis que tener principalmente y escrita a fuego es que el complemento circunstancial de modo o manera lo que hace es decirnos cómo se está desarrollando esa acción y no nos describe una cualidad de cómo está el sujeto. Por lo tanto, esa diferencia es lo más importante a tener en cuenta de este tipo de complemento. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser el siguiente. Cuando tenemos ella canta maravillosamente, si nos fijamos no está describiendo cómo se encuentra ella en este caso. Por lo tanto nos dice cómo canta y de repente lo que nos contesta el verbo es cómo hace esa acción. Por lo tanto, lo que le podemos preguntar al verbo es cómo y automáticamente nos va a responder que lo hace maravillosamente. Por lo tanto, maravillosamente va a ser nuestro complemento circunstancial de modo o manera. Si vemos otro ejemplo, voy a coger este boli y ponemos el niño corre rápido, nos fijamos que también le podemos preguntar cómo al verbo. Y una vez le preguntamos cómo al verbo, cómo corre el niño, nos responde rápido, porque nos dice cómo está haciendo la acción, en este caso el niño, y nos dice que la está haciendo rápido. Por lo tanto, si nos fijamos, no nos describe una cualidad del sujeto, sino que simplemente nos dice cómo ese sujeto hace la acción. Os voy a poner un atributo para que veáis la diferencia más clara.
vamos a coger el rojo. Imaginaros que yo tengo el niño es alto. En este caso le podemos preguntar cómo es. Por supuesto que le podemos preguntar cómo es. Pero si nos fijamos, esto lo que hace es describir cómo es el niño. En este caso nos dice que el niño es alto, por lo tanto esto pasa a ser una cualidad. Es decir, un rasgo de su físico, porque nos están diciendo cómo es, nos lo están describiendo. En cambio, en la oración anterior, no, en la oración anterior nos está diciendo cómo corre de rápido el niño y por eso contestamos rápido, porque el niño está haciendo la acción de manera muy rápida. Por lo tanto, la diferencia es que aquí nos va a describir algo que tiene el sujeto, mientras que aquí nos va a decir cómo se hace una acción que nos dice el verbo. Vale, esta es otra de las principales características. Por otro lado, si nos fijamos, el complemento circunstancial de manera puede ser tanto un sintagma adverbial, como es maravillosamente, que es un adverbio, o también puede ser un sintagma adjetival, porque también describe cómo se hace algo, ¿vale? Por lo tanto, se mueve entre esos dos campos. Por lo tanto, tendremos que el complemento circunstancial de modo o manera, por un lado nos va a describir cómo se hace la acción y por otro lado tendremos que será un sintagma adjetival o también un sintagma adverbial. Voy a borrar la pizarra y pasamos al complemento circunstancial de finalidad. Vale, el complemento circunstancial de finalidad, como bien indica su palabra, nos indica un fin, una finalidad. Por lo tanto, lo que le podemos preguntar al verbo en este caso es ¿para qué hacemos algo? Y con eso automáticamente tendremos nuestra respuesta. Vamos a verlo en un ejemplo más claro. Si yo digo, voy al gimnasio para hacer ejercicio, si yo pregunto ¿para qué vas al gimnasio?, automáticamente lo que se me responde va a ser para hacer ejercicio, ¿no? Tiene su lógica. Por lo tanto, lo que le podemos preguntar al verbo para obtener esta respuesta es ¿para qué? Y ¿para qué? Hace alusión a un fin. Por lo tanto, para hacer ejercicio será nuestro complemento circunstancial de finalidad. Por lo tanto, tendremos ¿para qué voy al gimnasio? Para hacer ejercicio. Y aparte, si nos fijamos también, esto es un sintagma preposicional. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a coger otro color. Si yo tengo, estudié poco para el examen. Vamos a preguntarle para qué el verbo. ¿Para qué estudié poco? Pues automáticamente tendremos que nos responderá para el examen. Por lo tanto, para el examen será nuestro complemento circunstancial de finalidad, ¿vale? Y si nos fijamos, también tenemos aquí un para. Por lo tanto, tendremos un sintagma preposicional. Por lo tanto, podemos decir que otra de las características del complemento circunstancial de finalidad es el hecho de que siempre va a ir introducido por la preposición para. Por lo tanto, siempre será un sintagma preposicional. Por ello, complemento de finalidad nos indica un fin, podemos preguntarle para qué al verbo y además será siempre un sintagma preposicional introducido por la preposición para. Y vamos con el último, el complemento circunstancial de causa. Voy a borrar la pizarra porque se verá mejor con un ejemplo práctico. Así que vamos a ello. Vale, si yo escribo me quedé en casa,
aquí de momento no hay ningún tipo de complemento circunstancial que nos indique una causa, ¿no? Pero si yo escribo me quedé en casa por la lluvia, por ejemplo, aquí sí que podemos encontrar una causa. De hecho, le podemos preguntar al verbo ¿por qué? ¿Por qué me quedé en casa? Por la lluvia. Por lo tanto, por la lluvia será nuestro complemento circunstancial de causa, porque nos indica una causa por la cual yo me tuve que quedar en casa y no pude salir, por ejemplo. Y además, si nos fijamos, aquí tenemos una preposición. Por lo tanto, tendremos un sintagma preposicional. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo pongo no pudo venir por un compromiso. Vamos a probar a preguntarle por qué al verbo. ¿Por qué no pudo venir? Pues no pudo venir por esta causa, por un compromiso. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro complemento circunstancial de causa. Y si nos volvemos a fijar, vemos que aquí hay una preposición. Por lo tanto, tenemos que también será un sintagma preposicional. Por lo tanto, el complemento circunstancial de causa nos indica un porqué. Le podemos preguntar por qué ha pasado algo al verbo y aparte siempre lo vamos a encontrar con un sintagma preposicional introducido por la preposición por en este caso. Por lo tanto, resumiendo, el complemento circunstancial de causa implica una circunstancia de por qué no hemos podido ir a algún lugar o por qué no hemos podido hacer alguna cosa y además siempre será un sintagma preposicional. ¿Y qué pasa si nos encontramos dos complementos, aunque sean diferentes, en una oración? Bueno, pues vamos a coger una de las que hemos visto en todos los ejemplos y vamos a ver si hay diferentes complementos entre unas u otras. Voy a borrar la pizarra primero. Y vamos a dejar esta oración. Vale, como vemos aquí hemos dicho que teníamos un complemento, ¿no? Que es el complemento circunstancial de causa. Voy a marcarlo. Por el cual además le podemos preguntar al verbo por qué en este caso se quedó en casa, ¿no? Pero por otro lado tenemos también en casa. Y diréis, ¿y por qué dices que es un complemento circunstancial? Bueno, pues si nos acordamos en el anterior vídeo donde vimos los circunstanciales de lugar, cantidad y tiempo, veremos que en casa responde ¿a dónde? Y cuando respondía ¿a dónde? Porque decimos ¿dónde me quedé por la lluvia? Nos responde casa. Por lo tanto, en casa será nuestro complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Aquí vemos esos dos complementos, pero también podemos verlo en otra oración. Imaginaos que yo pongo estudié poco para el examen. Antes hemos dicho que cuando preguntábamos ¿para qué? ¿No? Respondíamos para el examen. ¿Para qué estudié poco? Para el examen. Por lo tanto, para el examen se convertía en nuestro complemento circunstancial de finalidad. Bien, pues tenemos otro complemento, que es el siguiente. Poco. Y dirás, vale, ¿y poco qué circunstancial es? Bueno, pues volvemos al vídeo anterior, donde vimos el circunstancial de lugar, el circunstancial de tiempo y el circunstancial de cantidad. Y en este caso podemos preguntar ¿cuánto? ¿Cuánto estudié para el examen? Poco. Por lo tanto, en este caso, lo que nos vamos a encontrar es un circunstancial de cantidad, porque nos indica la cantidad que hemos estudiado en este caso para el examen.
Por lo tanto, haciendo un mini resumen de el complemento circunstancial de finalidad, el complemento circunstancial de modo y el complemento circunstancial de causa, vamos a ver cada uno las cosas que tiene. Vamos a empezar por el complemento circunstancial de finalidad. El complemento circunstancial de finalidad hemos dicho que nos sirve para indicar un fin, para indicar algo para lo que se hace algo, básicamente. Y además siempre va a ser un síntoma preposicional porque va a ir precedido o marcado por la preposición para. Por otro lado, tenemos el complemento circunstancial de causa, el cual siempre va a ir introducido por la preposición por y nos indica el por qué ha pasado algo en esa oración, el porqué de algo, la causa de algo. Y por último tenemos el circunstancial de modo o manera, que nos servía para decir cómo se ha realizado una acción, la acción que nos dice el verbo para ser más exactos, y además siempre vamos a encontrarlo con un sintagma adjetival porque nos la describe o también un sintagma adverbial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos ayudado y si queréis que expliquemos más tipos de complementos circunstanciales, solo tenéis que pedirlo y haremos otro vídeo explicando 3 más, porque ya os digo que hay un montón. Así que no olvidéis suscribiros para seguir más vídeos como este y de otros temas y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!